Cuando caminamos con Dios hay una visión, tienes claridad de las cosas, sabes a dónde vas, sabes por qué estás aquí, sabes hacia dónde te diriges. Los mismos discípulos de Jesús en Hebreos 11 eran hombres de fe, como viendo, no como ciegos, sino se estuvieron como viendo. Tú que estás viendo solo fracaso, eso te vendrá, porque lo que el hombre teme, eso le sobrevendrá. Pero cuando tú tienes fe, tú estás mirando lo que la promesa de Dios te está diciendo. Si primero entiendes que eres pueblo, entonces sabes que las promesas son para ti. El problema es cuando no te sientes pueblo ni parte de esa promesa. Lo que hizo la tradición en la religión fue robarte la oportunidad de tener fe. Porque te dijeron, si tú no haces, si tú no hablas, si tú no actúas, si tú no te comportas como tal, no tienes la oportunidad de... Cuando el Señor simplemente está esperando que algo que está dentro de ti, que es esa pequeña fe, esa diminuta fe que está dentro de ti, se active para que se convierta en un árbol frondoso que dé abrigo aún a las aves de los cielos. Dios te está esperando que eso poquito que está en ti no se muera. Vamos a leer el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8, que dice: Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no dejarás la obra de tus manos. Vamos a leer en otra versión, como dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Vamos a leer Romanos 8:28. Dice la Escritura así en Romanos 8:28. Aleluya. Demos lectura a la palabra en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su... Dame otra versión. Veamos lo que dice la Escritura. En otra versión dice: sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito han sido llamados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos que en esta mañana nos hables, que tu Espíritu sea sobre nuestra vida y que podamos entender tu bendita y tu santa palabra. Muchas gracias, Señor, porque somos tu pueblo, somos ovejas de tu prado y queremos hoy reconocer que tú eres Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Ocupen su lugar. Quiero tocar el tema, si somos un pueblo con propósito. Primeramente dimos lectura a lo que el Señor nos muestra en el Salmo 138 y en Romanos, diciéndonos sí, que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Todos los que estamos aquí estamos con un propósito. Y ese propósito, todos debemos pensar y sentir de la misma manera. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que con un propósito hemos sido llamados. No hay cosa en la vida que nos pueda ocurrir sin que esto no tenga propósito. O sea, todo tiene propósito. Aún las enfermedades, aún la carestía, aún los fracasos de la vida, siempre nos han de dejar una enseñanza, aunque no grata, pero finalmente siempre nos dejará una experiencia. Y en esa experiencia nosotros habremos de crecer, habremos de madurar. Las pruebas de la vida, las luchas en la vida, los fracasos en la vida, siempre serán una escuela para nosotros, que nos llevarán a madurar. Muchos, desafortunadamente, al no entender sobre estas cuestiones, se desaniman, se desalientan y caen en situaciones muy adversas en su vida, depresiones, odios, amarguras, resentimientos, corajes, faltas de perdón en la vida. Precisamente porque no entienden que todas las cosas ayudan a bien, a los que con un propósito
han sido llamados. Si cada uno de nosotros fuimos llamados, por supuesto que fuimos llamados por Dios para abrazar la fe y caminar con Él, debemos entender que todas las cosas que nos ocurren en la vida siempre sucederán por alguna clase de propósito. Nada es casualidad, nada sucede por casualidad, sino que todo lo que nos sucede siempre nos debe de enseñar algo. El problema es que al no entender esto, al no entender que todas las cosas suceden con un propósito, nosotros les damos el nombre. Le damos el nombre de fracaso, le damos el nombre de derrota, le damos el nombre de desilusión para nuestra vida, en lugar que aprendamos. Y otra cosa, cuando todas las cosas dice la Biblia que nos ayudan a bien, debemos entender que todas esas cosas, por muy difíciles que lleguen a pasar en nuestra vida, ¿sí?, siempre nos van a enseñar algo bueno. Tienes que aprender a sacar lo bueno de lo malo, lo bueno de lo adverso, lo bueno de lo difícil, lo bueno en cualquier etapa de tu vida que te cause desilusión. Siempre procura sacar lo bueno de lo negativo, de lo pesimista, de lo adverso, de lo duro y aún hasta de la propia enfermedad que puedas estar padeciendo. Siempre es importante que le saques lo bueno. ¿Por qué razón? Cuando las cosas ocurren que no son favorables a nuestra vida, siempre somos negativos en la vida, precisamente porque nos damos cuenta que en nuestro corazón no hay nada bueno. Así que de un corazón que no hay nada bueno, no puede salir nada bueno. Entonces, ¿qué aprendemos de las cosas negativas de la vida, adversas de la vida, y que nosotros las tomamos como negativas? Simplemente tenemos que darnos cuenta que si yo de mi corazón saco eso negativo, es porque en mi corazón no tengo nada positivo. Para empezar, quizá no entiendo lo que me ocurrió, pero sí entiendo por qué soy tan negativo. Entonces debería yo de entender por qué soy tan negativo en una cosa difícil que me ocurre en la vida, cuando yo debería de ser, para enfrentar lo negativo, debería ser positivo. No puedes enfrentar lo negativo con lo negativo, tienes que enfrentar lo negativo con lo positivo. Por eso el Señor, cuando dice todas las cosas ayudan a bien a los que con un propósito han sido llamados, es cuando tú te diriges en dirección hacia algún lugar, tú debes de saber lo que te espera en aquel lugar. Tú debes de saber claramente lo que deseas alcanzar al llegar a aquel lugar. Cada uno de ustedes, cuando toma alguna clase de transporte, por supuesto que sabe hacia dónde se dirige, sabe cuál es su destino final. Algunos saben que su destino es su trabajo, otros su destino es el colegio, otros el destino es su propia casa, cuando salen de algún lugar. Entonces, siempre cuando tú te diriges a un lugar, te diriges a ese lugar porque sabes a dónde vas. Esto es propósito. Aleluya. Cuando tú tienes un propósito en la vida, tienes un destino a dónde llegar, porque el propósito te da destino. El propósito te da dirección. El propósito siempre te lleva y te guía hacia un lugar determinado. Aleluya. Así que cada uno de nosotros debemos tener bien claro que si fuimos llamados por nuestro Dios, fuimos llamados primeramente, ¿para qué? Vamos a la Biblia, primera de Pedro 2, 9 y 10. Sí, el apóstol Pedro nos muestra, nos revela, nos ilumina sobre una cosa interesante. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice la palabra que nosotros antes ni siquiera éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de nuestro Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Notemos lo siguiente, el apóstol Pedro nos dice que antes no éramos pueblo, pero cuando venimos a Jesús, Dios ya nos hizo partícipes de esa bendición. Y no se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo al pueblo que viene después de Israel, que somos cada uno de nosotros. El problema de los hombres es que somos muy individualistas y estamos muy acostumbrados a que siempre todo apunte hacia nuestro yo. Siempre el yo. Parece ser que yo soy el que sufro.
Yo soy el que hago, yo soy el que ofrezco, yo soy el que participo, yo soy el mejor, yo soy el que más se duele, yo soy el que más gana, yo soy el que más importa en esta casa, yo soy, y siempre ese yo está por delante. Entonces, cuando Dios llama a alguien, sí, nos llamó en conjunto, nos llamó a cada uno de nosotros, sí, nos llamó de manera particular, pero para formar a un pueblo, no para que seamos individualistas, sino para que seamos todos como uno. En Hechos de los Apóstoles 2 dice la Escritura del 2 al 4 que cuando se forma este pueblo, realmente dice que todas las cosas las tenían en común. Todos eran de un mismo sentir, todos eran de un mismo pensar y todos actuaban conforme a un solo propósito. Israel, cuando salió de Egipto, sí, cuando fue libre, podemos ver que las personas que quisieron pensar de manera distinta, sí, de manera independiente y no de manera global, desafortunadamente no tuvieron la misma oportunidad. Dios cuando saca a un pueblo. ¿Y saca un pueblo para qué? Deja ir a mi pueblo. Y más de una vez se mencionó, ¿para qué se le pedía a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel? Dijo, déjalo, sí, porque vamos a ir a adorar. Vamos a ir a exaltar, a ensalzar, a glorificar al Dios de los cielos. Ese era el primer paso por el cual Dios llamó a ese pueblo. Y el primer lugar donde los llevó fue al monte, a donde estaba su presencia, a ese lugar de reunión. Porque el pueblo lo primero que tenía que hacer y entender era tener un encuentro con Dios. Un pueblo que durante muchos años o décadas no había tenido un encuentro con Dios, sino solo de oídas había oído que había un Dios, era necesario ahora que tuviera un encuentro con Dios. Muchas personas, sí, son invitados a caminar con Dios, pero no han entendido que el primer propósito por el cual Dios te llama es que no solamente tú escuches de Dios, sino que tengas un encuentro personal con el Dios de los cielos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y te llama en conjunto, te llama en grupo. Y así Dios forma a su pueblo y los llama para que tengan un encuentro con Él. Cada uno de ustedes, si no llega a tener un encuentro con Dios, no se va a enamorar de Dios, no va a obedecer a Dios, no tiene a quien sujetarse, no tiene tampoco propósito, sí, para caminar. Por eso es que se le vuelve poco interesante aún caminar con Dios, aún servirle a Dios, aún buscar a Dios, aún rendir a Dios, aún dar a Dios. Se le vuelve poco interesante, se le vuelve difícil, se le vuelve carga, se le vuelve pesado, porque jamás nunca ha tenido un encuentro con Dios. La Biblia nos dice, antes no eras pueblo. Entonces, si antes no era pueblo, ¿qué es lo primero que tenemos también que aprender? Tenemos que aprender a ser pueblo. ¿Sí? Todos y cada uno de nosotros debemos aprender a ser pueblo a través de la fe y a través de la obediencia que demostremos todos y cada uno de nosotros. Se nos llama en conjunto, se nos llama en grupo a cada uno de nosotros para que aprendamos a ser pueblo. ¿Sí? De manera individualista nos volvemos egoístas. De manera individual nos volvemos personas que parece ser que todo el mundo gira en torno a nosotros. Tanto es así que la iglesia cayó en este engaño. Tanto es que cayó en este engaño que el tema de predicación es solamente la salvación de los hombres y nos olvidamos de todo lo demás. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No solamente se refiere al ser humano, sino a toda su creación. Dios viene para redimir toda su creación. Y Juan lo demuestra en el capítulo 21, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No solamente va a ser redimido el hombre, sino va a ser redimida la tierra y el cielo también. Aleluya. Así que Dios piensa de una manera conjunta y piensa en todo lo que Él creó y piensa en la redención de todo ello. Dios no nada más está pensando solamente, aunque es parte importante, la salvación de los seres humanos, porque para esto envió a su Hijo, para salvar y redimir lo que había caído en pecado, que fue el hombre, sí, pero la realidad es que nosotros hemos sido tan egoístas que pensamos de manera individualista y pensamos que todo se centra en nosotros. Y así caminamos por la vida todo centrado en nosotros. Parece ser que soy el único que sufre más que cualquier otro,
que llora más que cualquier otro, que padece más que cualquier otro. Parece ser que soy el más pobre que cualquier otro, el más miserable que cualquier otro. Parece ser que soy el hombre más enfermo que cualquier otro, el alcohólico más alcohólico que cualquier otro, el drogadicto más drogadicto que cualquier otro. Y llego a pensar que soy la persona que nada se compara ni nadie se compara a mi sufrimiento. Esto es ser elitista, esto es ser egoísta, esto es pensar solamente en el yo, en que soy el único que padece este tipo de situaciones. No, el mundo gime, el mundo llora. Hay muchas personas que en sus diferentes niveles está padeciendo, está llorando, está sufriendo. Pero cuando no entendemos que hay propósito, entonces caemos en ese engaño del yo. Yo sufro, yo lloro, yo padezco, yo tengo hambre, yo estoy más enfermo, yo. Y el Señor no tenía eso por intención. Dios quería redimir a toda la raza humana y Dios quería redimir toda su creación. De tal manera que teniendo un pueblo que era el pueblo de Israel y que había fallado en llevar su gloria, en manifestar su gloria, en manifestar su nombre, entonces ahora dijo Dios, me haré y me tomaré otro pueblo que no me conocía, otro pueblo que no entraba dentro de el mismo panorama y patrón en el cual estaba la nación de Israel. Ese pueblo ahora es ese pueblo gentil, ese pueblo que no llevaba mi nombre, ahora lo va a llevar. Ese pueblo que no estaba dentro de los propósitos como Israel estaba en su tiempo, ahora va a entrar dentro de sus propósitos. Y así fue como nosotros llegamos a ser parte de esta grande bendición. Deuteronomio 14:2 dice la Escritura así. Escúchame bien, Deuteronomio 14:2 dice la palabra, porque eres pueblo, pero no eres cualquier pueblo, tienes que ser un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra. Di conmigo, hay muchos pueblos, pero yo debo ser único. Hay muchos pueblos, escúchame bien, te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fuera su posesión, ¿qué? Exclusiva. Entonces, ¿por qué te contaminas? ¿Por qué te vendes? ¿Por qué no te niegas al mundo? ¿Por qué no te niegas a los placeres del mundo, a los deseos del mundo, a todo lo que va en contra de la fe en Dios? Si Dios te está diciendo, yo te escogí para que tú seas un pueblo consagrado a mí, para que yo sea tu Dios, y te eligió de entre todos los pueblos de la tierra, pero ¿para qué? Para que seas exclusivo. ¿No están aquí? Escúchame bien, es importante que entiendas que si Dios te escogió, tienes que aprender a caminar con exclusividad. El que es exclusivo de alguna empresa no se vende con otra, no negocia con otra, no traiciona, no es desleal, ¿sí? Sino se mantiene firme y convencido que en el lugar donde trabaja es casi pertenezco a dicha empresa. Cuando tú firmas un contrato de exclusividad, ¿sí?, entonces tú no tienes derecho a firmar con otra firma, a firmar con otra empresa, a firmar con otro negocio. Te tienes que mantener ahí. Es como si tú fueras exclusivo de Coca-Cola, solo con Coca-Cola, no puedes tomar Pepsi. Es algo parecido. ¿Están aquí? Así que la exclusividad, Dios te está diciendo, yo te tomé como posesión exclusiva. Es decir, tú y yo firmamos un contrato de exclusividad. ¿Y por qué razón entonces tan fácilmente te vendes al mundo, al pecado, a la carne, a lo negativo, a lo pesimista? Al firmar con el Señor esta carta de exclusividad, entonces también caminar aquí se camina por fe. No dudando, sino se camina por fe. ¿Sí? ¿Están aquí? Al entrar a este pueblo se camina por fe. Hechos 7:38. Miren lo que dice la palabra. Hechos 7:38. Dice la palabra de Dios así. Este mismo Moisés, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas. ¿A quién? A todos nosotros. Y ya está incluido prácticamente este pueblo. Moisés anuncia palabras al pueblo de Israel, pero también ahora esas palabras pasan a ser palabras para todos y cada uno de nosotros que no éramos pueblo. Génesis 12:1-3. Miren lo que dice la Escritura.
Sí, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. El que sigue: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas. ¿Solo la nación de la tierra? No, todas. Digan conmigo: todas. Todas las familias de la tierra. ¿Están aquí? Así que Dios estableció que su pueblo se vendría a componer por familias. Donde hay familia, sí, hay pueblo de Dios. Donde hay familia, también está Dios. Aleluya. Entendamos esto, por favor. Sí, miren, esta extraordinaria relación que existe, dice Abraham: de ti voy a hacer una nación, voy a hacer un pueblo. Y es verdad que salió la nación de Israel, pero dice: pero en ti, Abraham, van a ser benditas no solamente este pueblo que voy a formar a través de ti, sino todas las familias que llenen la tierra van a ser benditas a través de ti, Abraham. Aleluya. Gálatas 3:29, miren lo que dice. Gálatas 3:29, esta misma promesa en Abraham ahora viene para nosotros. Y si ustedes pertenecen a Cristo, ¿qué dice? Pero léanlo como si lo creyeran. ¿Qué dice? Así que en Cristo todos venimos a ser reconciliados y a ser formados como un pueblo, aleluya, ¿sí? Así como en Abraham vino una descendencia, si nosotros estamos en Cristo, somos herederos también, según la promesa que le fue dada a Abraham. Así que no hay pueblo que esté en Cristo que no esté destinado para ser bendecido. Aleluya, aleluya. Así que en Cristo no solo se reconcilian todas las cosas. Así que en Cristo no solamente somos reconciliados con Dios, sino también en Cristo entramos a las promesas de herencia que le fueron dadas a Abraham y pasamos a ser parte del pueblo de Dios en Abraham. Bendito sea el Señor. Vean Mateo 1:1. Vamos rápido. Mateo 1:1 dice la Escritura: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y si nosotros estamos en Cristo, pertenecemos a esta tabla genealógica para hacer bendición en esta tierra. Bendito sea el Señor. Fíjate bien, Romanos 4:1. Romanos 4:1 dice la Escritura: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? ¿Qué diremos? 11:12, Romanos 11:12. Miren lo que dice. 4:11 y 12. ¿Qué es lo que dice? 4:11 y 12. Dice la Escritura, 4:11 y 12. Capítulo 4 dice: es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen. ¿Habrá gente que cree aquí? Aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe. Por eso es importante tener fe en lo que se está hablando, en lo que estás oyendo. Ten fe en la palabra, ten fe en las promesas de Dios, ten fe en lo que se te está diciendo para poder ingresar y accesar a esas promesas del cielo. Solo cree. Versículo 12, dice la palabra: y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Ahí están los dos pueblos que entraron a las promesas del pacto. Tú, Israel, y yo entramos a las promesas del pacto. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 13:16. Génesis 13:16. Dice así: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. La promesa a Abraham quiere decir que no seríamos pocos, sino que seríamos muchos. ¿No les da alegría esto? Imagínate si solamente hubiera sido Israel la nación de la promesa. Nosotros hubiéramos quedado fuera, estaríamos perdidos, sin esperanza, sin salvación. Pero Dios tuvo misericordia y nos hizo partícipe a todos nosotros para ser un solo
pueblo. Aleluya. Así que Abraham es padre de una gran nación. Y nosotros somos esa nación. ¿Qué dice Génesis 15:5? Aleluya. Génesis 15:5. Dice así. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Escúchame bien. Realmente lo que estaba haciendo Dios con la arena y con las estrellas, estaba llevando a Abraham a que fuera un hombre que pudiera ver. La fe te hace ver. La fe te permite ver. La fe no es ciega. La fe primero ve. Y lo que tú ves, eso es fe. Dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de las cosas que se esperan. ¿Por qué tienes la seguridad de las cosas? Porque ya las viste. Porque ya las viste. ¿Por qué tienes la certeza o la seguridad de las cosas? Porque ya las viste. ¿Cómo te estás viendo en un año? ¿Cómo te estás viendo en medio año? ¿Cómo te estás viendo en 5 años? Muchas veces la gente camina como por de noche. No se está mirando a un año. No se está mirando a 3 años. No se está mirando a 5 años. Cuando caminamos con Dios hay una visión. Tienes claridad de las cosas, sabes a dónde vas, sabes por qué estás aquí, sabes hacia dónde te diriges. Los mismos discípulos de Jesús en Hebreos 11, ellos sabían, dice, se estuvieron como viendo, eran hombres de fe, como viendo, no como ciegos, sino se estuvieron como viendo. ¿Tú qué estás viendo? Solo fracaso, eso te vendrá, porque lo que el hombre teme, eso le sobrevendrá. ¿Tú qué estás viendo? Derrota, eso te va a venir, porque lo que el hombre está viendo es derrota. Entonces date por perdido. Pero cuando tú tienes fe, tú estás mirando lo que la promesa de Dios te está diciendo. Si primero entiendes que eres pueblo, entonces sabes que las promesas son para ti. El problema es cuando no te sientes pueblo ni parte de esa promesa. Ese es el mayor problema. Muchos conocen de Dios, pero se sienten como nada. Se siente como desplazado. Lo que hizo la tradición en la religión fue robarte la oportunidad de tener fe. Porque te dijeron, si tú no haces, si tú no hablas, si tú no actúas, si tú no te comportas como tal, no tienes la oportunidad de. Cuando el Señor simplemente está esperando que algo que está dentro de ti, que es esa pequeña fe, esa diminuta fe que está dentro de ti, se active para que se convierta en un árbol frondoso que dé abrigo aún a las aves de los cielos. Dios te está esperando que eso poquito que está en ti no se muera. Lo que hace el mundo, lo que hace la desgracia cuando no se tiene propósito, cuando no se tiene visión, desafortunadamente es hacer que te claves en todo lo desagradable que hay a tu alrededor para que no tengas la oportunidad de poder accesar a las promesas de Dios. Israel, el pueblo de Dios, mandaron a 12 príncipes. Miren nada más, 12 principales, los más sabios, los que eran más entendidos, los que aparentemente de cada tribu eran reconocidos por su intachable conducta quizá, o por su fe que parecían demostrar. Cuando los enviaron a inspeccionar la tierra prometida, 12 fueron y regresaron 10 de ellos con una mentalidad torcida, una mentalidad chueca, una mentalidad de perdidos, una mentalidad de langosta. Porque cuando regresaron dijeron: wow, la tierra es buena, pero ya hay gigantes que traga a sus moradores. La tierra es buena, pero no vamos a poder tomarla. ¿Por qué? Porque hay gigantes, porque hay seres ahí enormes que se comen a los seres humanos, se comen las bestias, se comen los frutos, todo se lo comen. Nosotros no vamos a poder accesar ahí. Y esa parte negativa, ese temor, los llevó efectivamente a que ellos no pudieran entrar a esa promesa que había sido dada por Dios. Solo 2, Caleb y Josué, fueron los únicos que llegaron con una mentalidad diferente y que vieron con visión: wow, esa es la tierra que Dios nos prometió, esa es la tierra que Dios nos dijo que tomáramos, es la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué estás viendo en tu presente y qué estás viendo en tu futuro? ¿Una tierra que fluye leche y miel, o estás viendo el próximo fracaso en tu vida? La fe ve. La fe tiene ojos espirituales. La fe sabe que aunque el camino sea sinuoso y a la distancia parece ser que hay gigantes tratando de obstaculizar el camino en mi vida, yo sé que Dios vive. ¿Qué
cosa es imposible para Dios, ninguna. Pero como estamos viendo, Abraham se mantuvo por la fe. Y él mismo dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe que somos personas tan desagradables a Dios porque no tenemos fe? El pueblo de Dios no camina por lo que ve, el pueblo de Dios camina por lo que cree. Y cuando me refiero que no camina por lo que ve, es a las circunstancias adversas y difíciles de la vida, sino que él camina porque está viendo no la desgracia que le espera, sino las promesas que Dios le hizo para su vida. Así que tú puedes ver con los ojos naturales tus desgracias o con los ojos de la fe tus victorias. A ver, escúchame bien. Tú decides con qué ojos quieres ver tu presente y tu futuro. ¿Quieres verlo con los ojos de la desgracia, de la derrota? Adelante, para que sigas sumergido en el fracaso de tu vida. Pero si tú quieres ver con los ojos de la fe, es verdad que tienes una gran roca delante de ti, pero si tuvieres fe, simplemente un poco de fe, esa fe que ya está dentro de ti, que está en tu naturaleza, que está escrita para tu vida, aleluya, porque ya está escrito tu destino, ya está escrita tu historia, ya está escrito cuál será el final de tu vida, aleluya. Salmo 139, versículos 13 al 16, por si no me crees, Dios escribió tu historia y escribió tu final, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. 14, te alabo porque soy una creación admirable. ¿Te das cuenta? Todavía no estaba bien formado, quizá un aborto está hablando aquí. Pero ese aborto ya está diciendo prácticamente eso que parece todavía que no tiene forma. Está diciendo, yo soy una creación admirable. Uno de los mayores problemas es que tú te sientes más que un abortivo, peor que un abortivo. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien, aleluya. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía aún ninguno solo de ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Bendito sea el Señor, porque Él camina, sí, Él empieza con el final y termina en el principio de las cosas. Cuando Dios creó todas las cosas, primero Él visualizó cómo habría de ser terminadas todas las cosas y después comenzó a crear. Porque nuestro Dios, sí, visualizó cómo sería la historia, cómo sería la vida, cómo serían las cosas, cómo serían las personas. Todo Dios lo visualizó conforme a esta escritura. Y todos mis días ya estaban diseñados. Desde que nací, ¿dónde nacería? ¿Qué sería de mí? Dios hizo todo el diseño. Dios dijo, Jesús va a nacer en tal lugar, en tal ciudad, en tal momento, a tal hora, en tal lugar, en tal minuto. Ahí Jesús va a nacer. Y escribió toda su historia. Y Jesús va a venir y va a morir, que era el propósito principal por el cual Él habría de venir. Así que Dios primero mató a Jesús y después lo resucitó. ¿Están aquí? Y después que lo resucitó, comenzó con la historia de su nacimiento. Por eso el pueblo hebreo escribe de izquierda a derecha. Nosotros escribimos de derecha a izquierda, de principio a final. Ellos escriben del final al principio. Es una señal realmente de cómo Dios escribe la historia sobre la faz de la tierra. Así que Dios no lo sorprende nada. ¿Y qué Dios no sabía que Adán y Eva iban a caer? Por supuesto que Dios escribió la historia del final al principio. Así que Él sabía que iba a pasar con Adán y Eva. Así que nada lo agarró por sorpresa. Por eso trajo la redención, trajo la remisión. Hijo de la simiente de la mujer, habrá de venir alguien. Por eso Jesús desde el principio ya estaba, Él ya estaba en la mente y en el corazón de Dios para salvar a la humanidad. Antes que todas las cosas fueran, Él ya existía. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Dios sabía todo lo que iba a ocurrir, pero también Él sabía lo que había creado. Y por eso Job nos aparece en su libro diciendo: considero a mi siervo Job. Porque realmente podemos juzgar el fracaso de los hombres por su fracaso, pero Dios no juzga el fracaso de los hombres, sino Dios mira en los hombres como algo que de la nada se pueden levantar y ser más que vencedores. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Cada uno de nosotros entonces debemos entender lo siguiente: si nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo adquirido por nuestro Dios, debemos entender que debemos de hacer de Dios nuestra prioridad. El mayor problema que tenemos es que no hemos entendido por qué tanto fracaso, por qué tanta derrota, por qué tanto desaliento, porque no hacemos de Dios nuestra prioridad. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva al monte Sinaí para que ellos entiendan que primero es lo primero: sacrificar y ofrecer a Dios lo mejor de nosotros. Lo segundo, ¿saben cuál fue lo segundo? Edifíquenme un tabernáculo que será el lugar de reunión. Prioridad. Es decir, el pueblo tenía que habitar alrededor del tabernáculo. No era una sola persona, era todo un pueblo que tenía que habitar alrededor del tabernáculo. Prioridad. Debemos habitar alrededor donde está la presencia de nuestro Dios. Por eso estamos aquí. Somos un pueblo adquirido. Cuando dice que somos pueblo adquirido, ese pueblo adquirido se pagó un precio por él. Ese pueblo tuvo un precio. Ese pueblo tuvo un costo y el Señor estuvo dispuesto a pagarlo. Tanto es así que ofrendó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ofrenda fue Jesús, fue el precio que pagó por todos y cada uno de nosotros. Así que por lo tanto tú debes de entender de la exclusividad que Dios hizo de ti como pueblo de Dios, como pueblo de Jesucristo, porque el precio que se pagó por ti fue demasiado alto. ¿Estás oyendo? Así que no se pagó cualquier precio, se pagó un precio muy. Por eso debes de ser exclusivo. El problema es cuando tú degradas tu precio y te vas por lo barato. Y lo barato te cuesta caro. Pero cuando tú tienes bien claro y bien definido quién tú eres en el Señor, este principio te va a levantar. Este principio te va a dar poder. Este principio te va a dar autoridad. Así que Caleb y Josué, ellos entendieron que Dios los había sacado no para llevarlos a cualquier lugar, ni tampoco para matarlos en el desierto, ni tampoco para que le temieran a los gigantes, sino los sacó de ahí para introducirlos a un lugar de promesa, a un lugar de una tierra que fluye leche y miel. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿para qué te sacó Dios del pecado? ¿Para qué te sacó Dios de la mentira? ¿Para qué Dios te sacó de las adicciones? ¿Para qué Dios te sacó de los problemas? ¿Para qué Dios te rescató? ¿Para qué te fue predicado el evangelio? ¿Para qué? ¿Para que vengas y sigas viviendo en derrota? ¿Para que sigas viviendo en fracaso? ¿Para que te sigas sintiendo como nada? Entonces no has entendido absolutamente nada del evangelio. Sí, de ninguna manera. Porque si te sacó de una clase de esclavitud para meterte a otra clase de esclavitud, entonces estamos totalmente perdidos y no hemos entendido para qué Dios nos rescató. Dios nos rescató para que dejáramos la vieja manera de pensar y de vivir, y para que en Cristo vivamos como nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Entonces Dios no te sacó para que tú sigas siendo un fracasado, un pelele, un derrotado, un mediocre, alguien que te conformes con todo el engaño y la mentira del diablo. Dios te rescató para hacer de ti una mejor persona, para hacer de tu matrimonio un mejor matrimonio, para hacer de tu familia una mejor familia. Dios te rescató para hacer de tu cuerpo no un templo de putrefacción, no un templo de prostitución, no un templo de idolatría, porque de ahí te sacó, sino Dios te sacó para hacer de tu cuerpo un templo del Espíritu Santo. Así que por lo tanto, cuando tú tienes la convicción de que eres un pueblo adquirido por Dios, todas las cosas tienen que cambiar para ti y tienen que tomar un giro de 180 grados. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13. ¿Quieren leerlo? Dice así:
Filipenses 4:13. Dice la Escritura así, de esta manera. ¿Qué dice? En mi matrimonio, ¿qué dice? En mi vida personal, ¿qué dice? Como hijo, ¿qué dice? Como padre, ¿qué dice? Como madre, ¿qué dice? Como familia, ¿qué dice? Como hijo de Dios, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo, de quien viene mi fuerza. Ya no es en mis fuerzas, ahora es en la fuerza de Él, que todo lo puedo. De ahí me fortalezco en lo que Él hizo, me fortalezco en sus promesas, me fortalezco en su victoria, me fortalezco en lo que hizo en la cruz del Calvario por mí. Claro que ahora entonces todo lo puedo en Cristo, de quien viene mi fuerza. Aleluya. Ahora escúchenme bien, todo está hecho. Todo ya está hecho. Cuando dice la palabra de Dios que Dios a nosotros nos hizo para gloria suya, Isaías 43, creo es, Isaías 43:7. Miren lo que dice la Escritura. Isaías 43:7. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice, al que yo formé. ¿Para qué te hizo Dios? Para que le glorifiques. ¿Para qué te hizo Dios? Para que le alabes. ¿Para qué te hizo Dios? Para que le honres. ¿Para qué te hizo Dios? Para que lo engrandezcas. ¿Para qué te llamó Dios? Para que lo tengas a Él como el único Dios en tu vida. Y fuera de Él no haya nadie, absolutamente nadie más. Aleluya. Salmo 100, 2 y 3. Mira lo que dice el Salmo 100, 2 y 3. Aleluya. Salmo 100, versículos 2 y 3. Adoren al Señor con regocijo, con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es. ¿Dónde está nuestro problema? Que no reconocemos que el Señor es Dios. Por eso estoy fracasado, por eso estoy en derrota, por eso estoy vencido, porque no he sido capaz de reconocer que el Señor es Dios y Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Qué somos? Su pueblo. Somos su pueblo. Así que si somos su pueblo, también entramos en sus promesas, en las promesas que Él nos hizo a cada uno de nosotros. Aleluya. Salmo 8, 4 al 6. Miren lo que dice el Salmo 8, 4 al 6. ¿Podemos glorificarle? Sí. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Dios está pensando ahora mismo en ti. Dios está pensando en tu situación. Y Dios está intentando entrar a tu vida para dar solución a tu problema. Pero tú eres el necio que no has querido abrirle tu corazón. Le has cerrado la puerta de tu corazón al Señor. Por eso no hay respuesta de Dios. No porque Dios no te esté viendo. No porque Dios no se esté dando cuenta de lo que necesitas. Sino porque tú decidiste no pensar en Él. Y sí pensar en ti y pensar en otras cosas menos en Él. Dice la palabra, versículo 5. Dice así el Señor. Pues lo hiciste poco menor que un Dios y lo coronaste de gloria y ¿de qué nos coronó el Señor? De gloria y de honra. Aleluya. Así que tenemos la capacidad para glorificarle. Sí, porque Él primero a nosotros nos coronó de gloria y de honra. Nos llenó con eso para que podamos reconocer la grandeza de ese Dios maravilloso. Aleluya. Pero el problema es que no queremos reconocer ese Dios maravilloso, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Reconocemos nuestras debilidades, pero no las fortalezas que Él tiene. Versículo 6, dice la palabra de Dios así. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos y todo lo sometiste a su dominio. No vas a buscar nada nuevo que crear. De lo ya creado, de ahí vas a partir para tomar dominio. ¿Están aquí? Y por supuesto, ¿qué vas a tomar? Vas a tomar lo que es correcto, lo que es apropiado, lo que es saludable, lo que me va a ayudar, lo que me va a beneficiar, lo que me va a sacar adelante. Solamente un necio toma aquello que le hace daño. Dice, alguien tomará fuego en su seno y pensará que no se va a quemar. Está equivocado. Entonces dice Dios, yo creé todas las cosas y de todo lo que creé, toma lo que es saludable para tu vida. Toma lo que es bueno, toma lo que es correcto, toma lo que te va a ayudar a salir adelante en la vida. Ya viste que la pobreza no es buena, no la tomes. La miseria no es buena, no la tomes. La enfermedad no es buena, no te enfermes.
Pero pastor, todos nos tenemos que enfermar. Sí, pero tenemos a un médico que nos cura, que nos sana. No estoy diciendo que no te vas a enfermar, pero hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la llaga de Jesús. Dios tiene poder para levantarnos. Es verdad que vamos a vivir cosas difíciles, pero el Señor te está diciendo: lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, se lo diste al hombre. Génesis 1, 26 y 27. Dios creó varón y hembra y los puso y les dio dominio sobre las obras de su creación. Mientras estamos buscando la punta del hilo, deberíamos de estar trabajando en lo que ya está presente, en lo que ya fue hecho, en lo que Dios ya estableció. La base para tener éxito es: trabaja en lo ya establecido por Dios. El hombre está buscando nuevos métodos, nuevos mecanismos, nuevas estrategias en su vida, pero ya Dios todo lo tiene en su palabra. Usa la estrategia, el modelo, el diseño de Dios para cualquier circunstancia de tu vida y tendrás una victoria segura. Funciona mejor la palabra de Dios que cualquier método, que cualquier terapeuta, que cualquier psicólogo, cualquier cosa. Los diseños y los modelos de Dios funcionan mejor que cualquier cosa a la que tú te quieras someter fuera de Él. Pero no quieres seguir los principios. Es que vamos a un curso para cómo ser un buen padre. Es que vamos a una conferencia para cómo ser una buena madre. Es que vamos a una conferencia para ver cómo ser un buen hijo. Es que vamos a una conferencia con terapeutas para ver cómo me puedo sanar interiormente. Todo eso está en la palabra de Dios. Si eres pueblo de Dios, tienes a alguien que es abogado, que es médico, que es ingeniero, que diseña todo nuevo en tu vida, si tú le permites entrar en tu corazón. Todo se puede, y Dios todo lo puso en dominio. De lo ya existente, echa mano, dice el Señor. De lo que ya está creado, echa mano. De lo que yo ya dije, echa mano. Para que te levantes, para que salgas adelante, para que seas más que vencedor. Aleluya. La palabra de Dios, con esto termino. Como pueblo de Dios, dice la palabra: mas el justo por la fe vivirá. Ninguno de los que estamos aquí caminando en el pueblo de Dios nos es permitido caminar fuera de esto. Todos tenemos que caminar por la fe. Romanos 10:27. Dice la palabra de Dios así. Romanos 10:27. Puedo declarar 10:27. Sí, dice así, 10:27. Aleluya. Romanos 10:27. ¿Me ayudan ahí, por favor? ¿Quién está en la computadora? ¿No me escuchan? Romanos 10:27, por favor. Luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué dice esto el Señor? Todo está escrito. No hay nada nuevo que sacar. Todo ya fue definido y todo ya está establecido en la palabra de Dios. El único problema que nosotros no escudriñamos la palabra, que nosotros desconocemos las promesas de Dios. Y todo lo que está escrito es una realidad, es una verdad que se cumple en la vida de todo aquel que cree y que confiesa esta palabra. La fe es por el oír. Tú como pueblo tienes que comenzar a caminar por medio de la fe. La fe está en ti y es como el tamaño del grano de mostaza. Así comienza la fe en nosotros. Y entre más oigamos la palabra, nuestra fe va a ir creciendo. Y entre más nos llenemos de la palabra, nuestra fe va a ir creciendo. Por eso la importancia de congregarse. Por eso la importancia de discipularse. Por eso la importancia de leer la palabra. Porque así nuestra fe va desarrollando y va creciendo cada día más en nuestra vida. Hebreos 11:1. Dice la Escritura así. Hebreos 11:1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la sustancia de las cosas que se
esperan la demostración de las cosas que no se ven. La fe está dentro de cada uno de nosotros. Y por muy pequeña que ésta sea, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Activarla. Activen la fe que está en ustedes. ¿Y cómo se va a activar la fe? Creyendo que Dios lo puede hacer, creyendo que Dios lo va a hacer, creyendo que Dios se va a glorificar, creyendo que Dios tiene poder, creyendo que Él va a cumplir sus promesas, creyendo que Él me va a sanar, creyendo que Él me va a levantar, creyendo que Él me va a restaurar. Y no hay día en que yo me levante sin creer que algo nuevo va a venir a mi vida, que una bendición va a desatarse sobre mi vida, que un propósito se va a cumplir sobre mi vida. Todos los días no le doy lugar al pesimismo, no le doy lugar al negativismo. No, la fe que está dentro de mí la tengo que ir desarrollando cada día, creyendo. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo habló, lo va a ejecutar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo y lo hará. Dios lo habló y será ejecutado. Aleluya. Y no levantarme con el pesimismo de la carga con la que cada día me enfrento a los problemas de la vida. El Señor nos muestra en su palabra que la fe está ahí, dentro de nuestra vida, dentro de nosotros. Es como una pequeña semilla que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Ninguna semilla que tengas en tu mano sirve para nada. La fe es esa semilla que está dentro de ti. Nada más que no se activa porque eres injusto. Por eso no puedes vivir por fe, porque te gusta la injusticia o porque no has creído que la justicia puede venir. Ves un mundo lleno de injusticia y piensas que eso ya te envolvió a ti también. ¿Sabes? Lot estuvo en Sodoma y Gomorra. Mucha injusticia. Él trató de mantenerse fuera de esta injusticia, aunque el entorno donde él estaba lo envolvía con la injusticia de la vida. Es una mentira que tú seas envuelto por la injusticia de la vida creyendo que por el entorno donde estás tú no puedes ser diferente. Jesús estuvo en medio de pecadores, estuvo en un entorno de idolatría, de mentira, de engaño, de falsos religiosos, traicioneros e hipócritas. Y sin embargo, Jesús no se contaminó. Él es nuestro ejemplo. Puedes estar donde tú quieras parado, trabajando con el hombre más impío, estudiando con el maestro más ateo, donde quiera que tú te pares. Pero cuando tú tienes la convicción de Dios y esa semilla está activa dentro de ti, nada de eso te persuada, te convence para ceder o caer ante la tentación que se te presenta. El problema es que muchas veces nosotros preferimos ser injustos antes que ser justos. Y por eso no tenemos acceso a la fe, por cuanto caminamos siendo injustos y no justos. Amamos más la injusticia que la justicia. ¿Qué de justo puede tener el que roba a su prójimo? ¿Qué justicia puede haber en el ladrón o en un ladrón? ¿Qué justicia puede haber en una prostituta? No es que menosprecie, pero ¿qué justicia puede haber ahí? ¿Qué justicia puede haber en un estafador? ¿Qué justicia puede haber en un mentiroso? Y así, ¿qué justicia, etcétera, etcétera, puede haber en la vida de alguien que ya en su naturaleza decidió caminar por medio de la injusticia y no por medio de la fe? La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. El injusto no puede vivir por medio de la fe. Si tú eres un mal padre, no puedes vivir por medio de la fe, porque no estás cumpliendo con el rol de padre. Si eres una mala madre, tampoco puedes caminar en la fe, porque eres injusta, eres mala madre. Si tú eres un mal hijo, no puedes decir yo camino en la fe siendo mal hijo. No, tienes que caminar por el camino justo para que puedas entrar y accesar al camino de la fe.
Tú no puedes ser un mal amigo, no puedes ser un mal empleado, no puedes ser un mal patrón, no puedes ser un mal alumno, no puedes ser un mal maestro, porque eso es injusto. Tienes que luchar por entrar al camino de rectitud, de integridad, para que la fe se active en tu vida. La fe es como esa semilla. Muchos tienen la fe en su mano, pero aquí en tu mano no son los elementos correctos. Una semilla se tiene que combinar con los elementos correctos, la tierra y el agua. Y tiene que ser sembrada profundamente para que después dé paso al morir esa semilla a una planta que será un árbol y que dará mucho fruto y que el día de mañana se convertirá en un gran bosque. Así es la fe en nosotros. La semilla está dentro de nosotros, pero combínalos con los elementos correctos para que pueda crecer en ti esa fe y desarrollarse más en ti. Cada mañana, cada tarde, cada noche, que esa fe se tiene que aumentar en tu vida. Esa fe se tiene que crecer. Si la fe se mantiene pequeña, muy probablemente vas a terminar muriendo, vas a terminar seco, vas a terminar, esa pequeña fe te va a ser robada. Recuerda lo que dice la Escritura, que la semilla cayó en una tierra dura y no penetró la semilla, y vinieron las aves, los cuervos, que son los demonios, y se tragaron esa semilla. Una palabra que no dejas que entre en lo profundo de tu corazón, no la rumías, no la meditas, no la reflexionas y no trabajas por practicar y hacer eso que aprendiste. Entonces es como la semilla que cae en un corazón duro, en una tierra dura, y vienen los demonios y se la tragan. Esa pequeña fe va a desaparecer tarde que temprano, porque no la dejaste entrar, la dejaste en la superficie de tu corazón. No está diciendo el Señor que los que tienen fe son los perfectos. No, está diciendo el Señor que los que tienen fe deben caminar con justicia y deben tener hambre y sed de justicia. Es decir, no, Señor, yo no puedo ser injusto con mis hijos, yo no puedo ser injusto con mis padres, yo no puedo ser injusto con mis patrones, yo no puedo ser injusto con mis amigos, yo no puedo ser injusto con Dios, yo no puedo ser injusto con nadie, Señor. Esos que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que dicen: no puedo ser injusto, tengo que levantarme. Una persona que tiene fe es una persona que deja desarrollar esa semilla dentro de su corazón. Mateo 4, dice la Escritura, Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Versículo 2. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches después, ¿qué tuvo? Hambre. Versículo 3. Y llegándose a él el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Versículo 4. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo con pan, no solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las alturas del templo. Versículo 6. Y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes cuál es el mayor problema que existe? Que no te has acordado que está escrita. 1, que no te has acordado que ya está hecho. 2, número 3, no te has acordado que todo ya lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el pecado más grave que puede cometer el hombre es transgredir la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Porque el pecado grave es aquel que transgrede la ley de Dios. ¿Cuántos principios de la Biblia hemos violado cada día? Como padres, como esposos, como trabajadores, como maestros, como pastores, como empleados. ¿Cuántas leyes hemos violado? Muchísimas. Y dice la Biblia: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley.
Cuando nosotros violamos las leyes, nos van a venir consecuencias, nos van a venir reprensiones, nos van a venir castigos, nos van a venir azotes. Si bien nos va, pero ya algo más grave, cuando violamos la ley, nos puede venir la muerte. Y muchas personas violan la ley sin importarles. Han perdido todo respeto y todo temor de Dios, violando la ley. Violan la ley en su paternidad, violan la ley en su maternidad, violan la ley con sus hijos, cuando la Biblia dice: hijos, obedezcan en todo a vuestros padres para que les vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mujeres, sujétense a sus maridos. Violamos la ley. Maridos, amen a sus esposas y vean por ellas. Violamos la ley. Patrones, no exploten a los trabajadores, páguenle lo que es justo. Violamos la ley. Hacemos tantas cosas tan malas, tan negativas, que somos capaces todo el tiempo de violar la ley. Pero somos tan dados a violar la ley, que ya nos hemos vuelto y nos hemos acostumbrado a eso. La ley se debe de obedecer. Todo mundo debe caminar bajo autoridad, porque el mundo mismo está sujeto a la ley. Los mares, fue una ley dada a los mares. Dios le puso límites a los mares para que las aguas no salieran de su cauce, y obedecen. Dios le puso leyes al sol, a la luna, a las estrellas, y ellos no violan las leyes, se mantienen tal y como fue establecido las leyes, así se mantienen. Las leyes de la tierra, primavera, verano, otoño e invierno, y así se mantienen. Los únicos que no hemos entendido esto y todo el tiempo estamos violando la ley, somos los seres humanos, somos los hombres en esta tierra. Violamos nuestro pacto matrimonial. Divorciémonos, esa es la solución. ¿Y por qué no mejor nos humillamos y ayunamos juntos? ¿Por qué no mejor decirle a tu esposa: vamos a ayunar? ¿Por qué correr a la firma de una persona que me divorcie cuando la Biblia dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre? ¿Con qué autoridad tú te presentas ante un abogado para que él diluya tu matrimonio? Dime, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Tienes más poder que Dios? ¿Eres más que Dios? Cuando debes de pensar bien que violaste una ley y por esa ley te está reclamando lo que violaste. Violaste una ley al no amar a tu esposa. Por eso las cosas están como están. Fracasaste en esa ley, violaste esa ley. Pero tú no eres pecador. ¿No eres pecador cuando violaste la ley del amor, del pacto con tu matrimonio? Violaste la ley de hijo porque no quieres obedecer. Violaste la ley en tu matrimonio como esposa porque no te quieres sujetar. Violaste la ley como patrón cuando explotaste al trabajador y no le pagaste su salario, que era justo. Violaste la ley del conocimiento porque enseñaste lo que tú no vives. ¿Cuántas veces violamos la ley? ¿Y saben qué hizo Satanás con Jesús? Tentarlo para que violara la ley. Primero le dijo: ¿tienes hambre? Muy bien, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Saben qué le estaba diciendo? Tienes que violar esta ley de lo que ya está hecho. Tú tienes que cambiar lo que ya está hecho, lo que ya fue determinado. En otras palabras, Dios creó piedras y les puso el nombre de piedras. Y Dios le dio al hombre la sabiduría para crear el pan y se le puso el nombre del pan. ¿Por qué queremos cambiar lo que es piedra a pan y lo que es pan a piedra? ¿Con qué derecho? ¿No es cierto? Queremos cambiar lo que es hombre a mujer, lo que es mujer a hombre. Queremos mudar los tiempos. Saben que el pecado grave en el último tiempo, dice, mudarían las leyes. Saben que la profecía del último tiempo es que tratarían de cambiar las leyes y a lo bueno llamarle malo y a lo malo llamarle bueno. Y ese es el pecado más grave que no hemos reparado nosotros. Y nos damos a la tarea de violar continuamente la ley. Y lo que estaba diciéndole
Sí, el diablo a Jesús viola la ley de Dios. Él ya determinó y estableció que lo que es piedra, y lo que es pan, lo que es trigo. Dios ya lo determinó. ¿Por qué queremos cambiar lo ya establecido por Dios? Número 2, cuando le dice el diablo a Jesús, arrójate de las alturas del templo, lo estaba llevando a violar otra ley. Dios estableció una ley, que es la ley de la gravedad. Y Dios dice, y la ley dice que todas las cosas son atraídas hacia el centro de la tierra. Así que lo que estaba haciendo Satanás con Jesús era decirle, viola esta ley de la gravedad. Pero si él hubiera escuchado la voz del diablo, no solamente si él hubiera atentado contra el propósito de Dios, sino hubiera atentado contra su vida. La ley misma, en la misma ley está la consecuencia. En la misma ley está la consecuencia. Porque si él hubiera violado la ley de la fuerza de la gravedad, al tirarse de esas alturas de 30, 40, 50 metros de altura, él se hubiera arrojado, él se hubiera matado. Él no necesitaba que viniera alguien a aplicarle la ley para pagar la consecuencia. De ninguna manera. Toda ley dentro de sí misma trae su propio juicio y su propia sentencia. Por eso la ley del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No necesitas tú esperar a que Dios te castigue cuando el propio pecado ya trae su aguijón, que es la muerte. Toda ley que se viola trae su propio castigo. Toda ley que se viola trae su propia consecuencia. Toda ley que se viola trae su propia reprensión. Algunas poco severo, otros la misma muerte. Cuando se violan las leyes ya establecidas, los principios ya establecidos, tarde que temprano vamos a vivir las consecuencias de la violación de esa ley. Y de, oh Dios, ¿por qué me castigaste? No, Señor. Señor, ¿por qué me castigaste con esta enfermedad? No, Dios no te castigó. Dios te dijo, pon cuchillo a tu garganta, pero tú quisiste seguir comiendo de más. Por eso esa enfermedad que te vino por comer mucho, ¿sí? Y la consecuencia que te vino de enfermedad no fue porque Dios te haya castigado, porque la misma ley, así como se aplica para bien, también la misma ley trae su castigo, trae su consecuencia. Las drogas, tarde que temprano te van a pedir, sí, la cuenta y te van a pasar la factura. El alcohol, tarde que temprano te va a pasar la factura. Cuando ves tus entrañas vomitarlas por el alcohol que ingieres, sí, no fue Dios quien te castigó. Fue la necedad de tu corazón por violar un principio. No te detengas mucho en el vino, porque con tus ojos mirarás que cómo tus entrañas salen, cirrosis hepática, el hígado que se te deshace. ¿Para quién el aire? ¿Para quién lo moratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en él, vino. ¿Para quién la pobreza y la miseria? ¿Para quién el hambre? Para los que son perezosos. Viola la ley del trabajo y te vendrá miseria y pobreza. Sé perezoso y te vendrá miseria y pobreza. Porque dentro de la ley está la consecuencia. Pastor, es que yo no me gusta ir ahí a la iglesia porque me prohíben fumar. No te prohibimos nada, solo te prohibimos algo que te hace daño y que te destruye. Por mí puedes seguir fumando, pero al rato que venga el efisema pulmonar, el cáncer a tus pulmones, el cáncer a tu estómago, el infarto a tu corazón, no le eches la culpa a Dios. Fue el maldito cigarro que no quisiste dejarlo, porque quisiste seguir fume y fume y fume, cuando tu cuerpo no está diseñado para que le metas humo. Porque si Dios quisiera que tú echaras humo, te hubiera puesto una chimenea en la espalda. Al rato no te quejes de todos los males que tienes. La gente al rato, todos los males que le viene, le echa la culpa a Dios. Pero no fue Dios, fue que violaste una ley, y la ley detrás de sí trae su propia consecuencia. La ley, cuando se viola la ley, cuando se viola la ley de la fornicación, al rato la muchacha sale embarazada y ya no quiere buscar a Dios, que porque Dios la dejó. Nadie te mandó a irte a acostar con una persona y a no planear un niño. La propia ley te demandó. Fornicas, espera. Tú como varón, no, vamos a abortar.
vienen los pecados de muerte muchas veces por violar la ley. Todas las violaciones a la ley traerán muerte, traerán dolor, traerán enfermedad, traerán sufrimiento. Violar la ley, las leyes de la tierra, violar las leyes de Dios, siempre vas a sufrir las consecuencias de ello. Y no porque Dios te castigue, sino porque la propia ley trae su consecuencia. Jesús, si se hubiera arrojado de las almenas del templo, de las alturas del templo, se hubiera muerto, no hubiera logrado su propósito, porque al querer violar la ley de la gravedad, él sabía perfectamente que no había manera de cómo evitar la caída. ¿Cuántas veces nosotros, miren, ahorita podemos subirnos allá arriba si quieren, hasta el tercer nivel de aquí del templo, y acaban de salir del templo, acaban de adorar, súbanse hablando en lenguas, váyanse con su Biblia hablando la palabra de Dios y declarando: Señor, yo sé que tú tienes poder, y hablando lenguas, súbanse allá arriba y tírense de cabeza a ver si no la ley de la gravedad sí hace su acto y su efecto. O sea, no porque tú te vayas y te subas y estés bien espiritual, quiere decir que tienes el derecho a violar una ley y que no te venga la consecuencia. ¿Cuántas veces caminamos nosotros pensando de esta manera? Que porque soy espiritual, pero si violo una ley, me va a venir la consecuencia. No importa qué tan espiritual seas, Jesús lo dijo muy claramente: escrito está. En otras palabras, lo que ya fue escrito no se puede cambiar, no se puede violar, no se puede transgredir. Así que, Satanás, apártate, lárgate, vete y obedece tú también a Dios, porque así como yo lo estoy obedeciendo, también tú tienes que obedecerlo y no estar justificando todo lo malo que hago. Somos muy dados a justificar: ay, es que lo hice porque, ay, es que actué porque, ay, es que yo sentí porque, ay, es que el diablo porque. Siempre tenemos un porqué. Pero aunque tú tengas 1000 justificaciones, si tú violas la ley, atente a las consecuencias. Pero si tú obedeces la ley, también atente a las bendiciones que vas a encontrar si eres obediente a la ley de tu Dios. ¿Están aquí? Estemos de pie. Grábate esto: mas el justo por la fe vivirá. Pero si tú violas la ley de Dios, no esperes el castigo de Dios. La misma ley que violes demandará su castigo. Todo lo que te está pasando a ti, no le eches la culpa a nadie. Todo lo que estás viviendo tú, deja de echarle la culpa a alguien. Tú eres responsable, porque tú decidiste qué camino escoger. Tú decidiste qué camino seguir. Tú decidiste qué emoción o qué sentimiento o qué ley obedecer. La ley del mundo o la ley de Dios. La ley del pecado o la ley de la vida. Porque recuerda que está la ley del pecado para muerte y la ley de la vida para que vivas. Y yo decido qué ley escojo. La ley de la muerte para morir, adelante. No importa cuán espiritual pueda ser hoy, pero si yo mañana violo una ley, la consecuencia me vendrá. Hoy puedo salir muy espiritual de esta casa, pero si saliendo de aquí vuelvo a violar la ley va a demandar justicia. No hay vuelta de hoja. Cada uno de ustedes mediten estas palabras. Somos un pueblo que fuimos llamados para vivir en fe. Pero al vivir en fe yo tengo que ver, tengo que aprender a ver el mañana, el presente. Un pueblo que vive en fe y que tiene fe sabe cómo vive hoy y sabe cómo desea vivir mañana. Pero alguien que no tiene fe nunca se da cuenta cómo vive hoy, ni mucho menos tampoco lo que le espera de mañana, por la necedad de su corazón.
Dice que el sabio ve el mal y huye, el hombre de fe. Pero el necio pasa y perece porque no alcanza a ver lo que le espera en la esquina. La fe te deja ver. ¿Cómo te vas a ver el mañana? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te quieres ver mañana? ¿Cómo te quieres ver en un año? ¿Cómo te quieres ver en 2 años? ¿Estás enfermo hoy en día con una enfermedad crónico-degenerativa? Tú decides. Puede ser sanado o puede aumentarse el dolor de tu enfermedad. Puede ser sanado si ejerces fe en Dios, porque eres pueblo de Dios. Pero puede ser y aumentarse tu dolor si persistes en la necedad del pecado. Cada uno de ustedes escoja lo que quiere recibir de parte de Dios en su vida. Esta es tu oportunidad para escoger a Dios en la fe o la incredulidad en la necedad. Tú decides qué semilla vas a dejar crecer dentro de ti. Si eres el pueblo de Dios, deja crecer la semilla de la fe en ti. Pero si no eres pueblo de Dios, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, dijo Pablo. ¿Quieres vivir? Obedece la ley. ¿Quieres morir? Sigue desobedeciendo. Al fin ya estás muerto en delitos y en pecados. Solo falta que dejes de existir sobre esta tierra y te presentes ante el Todopoderoso para dar cuenta de tu maldad. Cada uno de ustedes determine qué es lo que va a hacer. Si eres pueblo de Dios, la raíz es santa. Todo el arbusto y toda la planta debe de ser del mismo carácter, santo. Si eres pueblo de Dios, eres un pueblo apartado y exclusivo para Dios. Así que por lo tanto no tienes derecho a andar en el mundo, andar en el pecado, andar en la rebelión, andar en la maldad, andar en la desobediencia, andar en discusiones, en pleitos y en contiendas. Debes de vivir en paz y en amor como Dios te manda. Tú escoges a quién quieres pertenecer, al mundo con sus leyes o a Dios con sus leyes, a la fe o la incredulidad. Tú decides qué es lo que vas a hacer. ¿Te conviertes en un pueblo exclusivo de Dios o te conviertes en un pueblo exclusivo del mundo y del diablo para perdición, o de Dios para vida eterna? Tú decides qué es lo que vas a hacer. Y si eres pueblo, demuestra que eres pueblo con tu testimonio, con tu actitud, con tu conducta, con tus palabras. Compórtate a la altura de alguien que pertenece al pueblo de Dios. Padre, muchas gracias. Permite que este pueblo se levante, que este pueblo tenga fe, que este pueblo crezca, que este pueblo desarrolle, que este pueblo lea tu palabra, que este pueblo se llene de tu palabra, que este pueblo abrace la fe del Hijo de Dios. Señor, aumentanos la fe en estos últimos tiempos. Dice tu palabra que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, y muchos de ellos serían desviados de la verdadera fe. Te pido que este pueblo comience a cambiar, comience a ser diferente, Señor. Dame un pueblo que tenga fe, un pueblo que camine en fe, un pueblo que tenga el valor y la osadía para esperar en ti, que tenga el corazón como Job dijo: aunque me mate, pero yo en él esperaré. No importa lo que venga, no importa lo que pase, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Levanta una iglesia llena de fe, levanta familias llenas de fe, levanta un pueblo lleno de fe, levanta mujeres llenas de fe, levanta hijos llenos de fe, levanta varones llenos de fe, Señor. Levanta un pueblo que tenga fe, un pueblo que se niegue al pecado, que se niegue a la mentira, que se niegue y se resista a lo falso, a lo pecaminoso, a lo que el diablo insinúa cada día para desviarnos y hacernos pecar delante de ti. Levántame un pueblo que se abrace la fe, Señor, y que no dude, Señor, que tenga valor, que tenga osadía, que se atreva a ir más allá, Padre, que renuncie al pecado, a los deseos y a los placeres de la carne, que renuncie a los placeres y a los deseos de su carne, al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia,
idolatría, a la lujuria, Señor, a los pleitos, a los celos, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a las borracheras, a las orgías, a la idolatría, a las enemistades, a las hechicerías, a los pleitos, Señor, que se resista a todo esto y que lo saque de su vida y que diga: ya no quiero más, Señor, quiero hacer tu voluntad. Saca aquel que está en el alcohol, saca aquel que está en las drogas, saca aquel que está en la prostitución, que está en el homosexualismo, que está en el tabaquismo, que está en cualquier clase de adicción, que camina en mentira, que camina en engaño, que camina en dolor, que camina en sufrimiento, que camina en rencor, en resentimiento y en amargura. Sácalo de ahí, Señor eterno. Cámbialo, Señor. Él puede cambiar, ella puede cambiar, todos podemos cambiar, Señor, si confiamos plenamente en ti. Nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús, y en ese nombre que es sobre todo nombre podemos ser diferentes, podemos ser transformados, podemos ir de fe en fe y de gloria en gloria, Señor. Haz que este pueblo sea diferente, haz que este pueblo sea distinto, que este pueblo tema tu nombre y confíe en tus promesas. Al enfermo, Señor, que está confiando en ti, sánalo, Señor eterno. Al que vive en pobreza y en miseria, sácalo de esa pobreza, de esa miseria. Al que vive, Señor, en cualquier clase, Dios mío, de cosa que le retiene la vida y que no lo dejan avanzar, sácalo de ese hoyo, rescata del hoyo su vida y corónalo de favores y misericordias, Padre. Trae un cambio a este pueblo, a esta sociedad, a estos tus hijos. Queremos ver ese cambio, Señor, y que todos podamos vivir en paz y en bendición en el reino de Dios. Al que no sabe ser padre, enséñale a ser padre. Aquel que no sabe ser madre, enséñale a ser madre. Aquel que no sabe ser hijo, enséñale a ser hijo. Aquel que no sabe ser pueblo de Dios, enséñale a ser pueblo de Dios, Padre. En el nombre de Jesús está esta casa delante de ti. Están las necesidades de este pueblo para que tú las suplas conforme a tu misericordia. Levanta a nuestros hijos, Señor, que han renunciado a Dios y que deciden vivir en pecado, Padre. Queremos crecer y avanzar. En el nombre de Jesús, mi vida está en tus manos, de este pueblo está en tus manos. Haz tu voluntad en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendice las ofrendas y a tu pueblo que lo trae, y les sea multiplicado en la medida que cada uno dé y haya propuesto en su corazón delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Traigan sus ofrendas.